Bueno, vamos al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Los primeros 2 versículos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, hay una inquietud aquí del apóstol Pablo. En la primera carta de los tesalonicenses, el apóstol Pablo les habló del arrebatamiento y también les habló de la venida del Señor, del día del Señor. El arrebatamiento y el día del Señor son dos cosas que van a acontecer, ¿verdad? Pero tiene que ver con la venida de Jesucristo. Antes en el Antiguo Testamento se hablaba del día del Señor y ese era el conocimiento que el pueblo de Israel tenía. Pero el tema del arrebatamiento, que viene antes del día del Señor, eso fue un misterio que no conocía la iglesia y que a través del apóstol Pablo Dios lo dio a conocer a la iglesia, ¿verdad? Que lo vimos claramente en la primera carta. Entonces se ve que estaba quizás circulando por allí una supuesta carta de Pablo, puede ser, o alguien por allí estaban conspirando contra la palabra, diciendo que el día del Señor estaba cerca, y quizás esto traía una inquietud dentro de los tesalonicenses, ¿verdad? Porque quizás como ellos pasaban por persecuciones y situaciones, alguien podría haber dicho que ya estaban en el día del Señor y que ya estaban en la gran tribulación, y cuántas cosas se escucharían. En todas las épocas siempre se levantan personas que ellos piensan que saben mucho y en lo que ven las señales, pues le dan ellos su propia interpretación, ¿verdad? Pero recuerden, hermanos, que nosotros no debemos guiarnos ni por sueños, que alguien soñó, que esto, que el otro. No, nosotros, nuestro fundamento está en la palabra del Señor. Y aquí dice, ¿verdad? Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, ya yo les expliqué, ya ustedes tienen un conocimiento que ya se les dio acerca de eso, y ustedes no deben dejarse mover de ese conocimiento. Cuando nosotros tenemos conocimiento, hermanos, cuando nosotros conocemos la verdad, cuando alguien viene a decirnos una mentira, no nos va a dejar mover fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una verdad, nosotros tenemos un fundamento y tenemos cómo nosotros poder refutar esa mentira, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer la palabra. Justamente ayer hablaba con una hermana que me hacía algunas preguntas en cuanto a este tema, y muchas veces la gente a veces confunde el día del Señor con el arrebatamiento, y son dos acontecimientos diferentes. El arrebatamiento vendrá, dice, cuando el apóstol Pablo habla, dice que Jesús va a estar en las nubes y nos reuniremos con Él en las nubes. En ese momento Él va a llevarse a su iglesia, la gente no le va a ver sino solamente su iglesia, y su iglesia vamos a ir a la presencia del Señor, y aquí en la tierra estará sucediendo, ahí entrará lo que es la gran tribulación, y después de eso es que vendrá el día del Señor. Entonces dice allí el apóstol Pablo: ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces habían ciertos acontecimientos que la palabra misma nos dice que es lo que va a acontecer antes del día del Señor. Entonces no debemos vivir asustados, no debemos vivir atemorizados, porque tienen que ocurrir ciertos eventos que nuestros hermanos nos van a estar explicando en esta mañana. Así que estén muy atentos, mis amados hermanos, aprendamos para que así no seamos engañados por el enemigo y para que no vivamos atemorizados, sino al contrario, como iglesia debemos estar preparados en todo tiempo, sabiendo que antes del día del Señor vendrá ese gran arrebatamiento donde la iglesia nos iremos con Cristo. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria al Señor, que Dios bendiga a todos mis hermanos en esta mañana. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Dicen los textos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Gloria al Señor. Bueno, nuestra hermana pastora venía explicando, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo hablaba allí a nuestros hermanos de Tesalónica hoy en día para nosotros, para nuestra enseñanza, acerca de la venida del Señor y del arrebatamiento de la iglesia. Y él decía allí que no nos dejemos engañar. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, busca la manera de engañar. Ese es su trabajo, de hacernos confundir, de hacernos perder la fe o la visión, nuestro enfoque. Ese es el trabajo de Satanás. Y la palabra del Señor pues hoy nos alienta y nos recuerda y nos dice el Señor que no nos dejemos engañar. Y dice allí, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes de que el Señor venga y se manifieste, antes de que nosotros seamos arrebatados a la presencia del Señor, dice que vendrá la apostasía. Y en estos tiempos nosotros ya hemos venido viendo que este espíritu inmundo ya está en medio de nosotros. La apostasía es apartarse de la fe verdadera. Cuántas cosas que antes nosotros veíamos que eran sagradas para adorar al Señor, hoy en día mucha gente ya lo tiene poco, mucha gente dice ya no es necesario esto, no es necesario consagrarse para Dios porque Dios mira es el corazón. Ya muchas cosas que se hacían para agradar al Señor hoy en día se están teniendo por que no son necesarias. Y por eso Pablo dice, no os dejéis engañar, que nadie nos engañe de nuestra forma de pensar. Lo que hemos aprendido, vamos a mantener nuestra santidad, nuestra integridad delante del Señor, porque este espíritu ya está operando. Dice que vendrá la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de que el Señor venga por su iglesia, todas estas cosas van a acontecer y ya sabemos que la venida del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque estamos viendo cumplirse la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros, su pueblo, a guardarnos en santidad hasta su venida. Y dice el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto ya opera dentro de la iglesia. Mucha gente ya no quiere dar gloria a Dios. Mucha gente está buscando fama dentro de la iglesia. Quieren brillar, quieren ser la estrella. Ya no quieren dar gloria al Dios verdadero. Y por eso aquí el apóstol Pablo dice que este espíritu se opone a todo lo que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Satanás está allí buscando la manera de que se le dé la gloria a él. Él siempre ha querido la gloria y la alabanza para él. Y nosotros debemos de ser entendidos siempre que vengamos a la casa del Señor, estemos allí seguros que cada alabanza sea dirigida a la presencia del Señor. Quizás nosotros que ministramos, que tenemos dones, ministerios, siempre debemos de dar la gloria al Señor, porque este es un espíritu terrible que opera, que busca la manera de engañar al pueblo del Señor para desviar la gloria y que no se la demos al que la merece. Y dice que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios amplíe nuestra visión para que siempre tengamos presente que la gloria y la honra son para nuestro Dios y que este espíritu maligno ya está operando allí buscando la manera de desviarnos y de engañarnos. Así que estemos preparados, hermanos, listos, esperando al Señor, consagrados para Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga y les guarde en este hermoso día. Vamos a leer el 5 y el 6. Dice así. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Bueno, aquí Pablo les estaba hablando a los tesalónicas, ¿verdad? De que aunque él estuvo poco tiempo con ellos, sin embargo, les habló claro con respecto a la venida del Señor, lo que iba a suceder en el tiempo, los acontecimientos, ¿verdad? En ese corto tiempo que estuvo con ellos, aprovechó y les habló claro lo que era la palabra del Señor. Y dice, y él les decía, ¿verdad?, que el hombre de pecado, la maldad todavía no había sido manifestada del todo porque estaba deteniéndolo el Espíritu Santo. Pues nosotros entendemos que es así, que está en estos tiempos tenemos la gracia del Señor a través del Espíritu Santo, quien nos da la fuerza. Y si vemos que hay algo que lo está deteniendo, y nosotros como seres humanos, por lo menos en mi caso, a veces veo cosas que están sucediendo en el mundo, impactan la vida de uno se conmueve y se sorprende de que ese tipo de maldad exista en la humanidad. Y aquí Pablo les hablaba a ellos que todavía no, que había algo que los estaba deteniendo, ¿verdad? La maldad por completa. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Si la maldad no está desatada por completo y a nosotros nos sorprende, entonces, ¿qué se puede esperar cuando la iglesia sea levantada y el Espíritu Santo, bueno, sea apartado y se desate toda la furia del enemigo sobre la humanidad? Entonces, que Dios nos pueda ayudar a nosotros. Cuando Pablo les habló esto a la iglesia, se las habló para que estuvieran preparados, para que estuvieran percatados, para que ellos entendieran que no eran de este mundo, y nosotros no somos de este mundo, aunque nos duela muchas veces algunas cosas, o cuando nosotros decimos somos de Cristo, pero cuando nos toca enfrentar en diferentes ocasiones la muerte, es normal que como seres humanos sintamos miedo, sintamos temor, porque estamos en este cuerpo de carne, pero entendemos más allá del temor y del miedo que nosotros somos de Cristo, que no pertenecemos a este mundo, y vemos cómo está empeorando cada día más la situación, ¿verdad? Y por lo menos uno que tiene hijos piensa de que, bueno, que venga el Señor, no queremos que crezcan en este mundo tan lleno de maldad, y sin embargo Pablo decía que todavía no había sido desatado por completa la maldad. El Espíritu Santo lo está deteniendo mientras que está haciendo la obra en todos aquellos que quieren aceptar al Señor Jesús como su Salvador. La única manera de que usted y yo podamos ser librados de todas estas cosas, estos acontecimientos que están en la palabra del Señor, es que usted venga a los pies de Cristo para que pueda ser salvo, para que pueda ser como a la iglesia que de los tesalónicos, ¿verdad? Que Pablo les habló todas estas cosas, les advirtió. Hoy en día la iglesia está en eso más que nunca, predicando la palabra del Señor para que la gente entienda que los acontecimientos van a ocurrir para la tierra. Todo eso está escrito en la Biblia, y no es que los predicadores o nosotros que estamos sirviendo a Cristo los estamos inventando. La misma palabra del Señor, si usted se pone a leer la palabra del Señor, el libro de Apocalipsis y otra serie de libros de la palabra, se va a dar cuenta de que hay una serie de cosas establecidas que van a pasar aquí en el mundo. Pero hoy nosotros como Pablo les estamos advirtiendo que vengan a los caminos del Señor en este tiempo de gracia, mientras que aún está el Espíritu Santo con nosotros, que usted pueda venir a los caminos del Señor para que sea sellado, para que bien sea si muere, se vaya con Cristo, o si viene, suena la trompeta, usted se ha levantado y se vaya con el Señor y se ha librado de toda esta maldad que viene para la humanidad. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. El 7 dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Bueno, ya se ve que ya está el espíritu de iniquidad, ¿no? Pero se detiene. Cuando el Señor venga a llevar su iglesia, entonces también se irá el Espíritu Santo, que es quien detiene la obra de Satanás. Y ya entonces quedará aquí la tierra sin el Espíritu Santo. Entonces allí Satanás entrará con sus tentáculos, porque no hay quien lo detenga. Por lo tanto, todos debemos estar siempre preparados y leer mucho y retener algo, que algo nos quede en la mente para poder así un poco frenar, ¿no? Porque ya el enemigo viene, no hay quien lo detenga, a hacer y deshacer, ¿no? Por un tiempo, no porque todo el tiempo, sino por un tiempo, hasta que ya
venga nuevamente el Señor y entonces allí sí lo encarcelará. Bueno, eso toca para los demás que lo expliquen. Pero nosotros tenemos que estar siempre atentos, tratando de que no estemos en ese momento de la gran tribulación, ¿no? Sino que nos vayamos con el Señor a estar con Él, ¿no? Porque la gran tribulación es muy dolorosa, según se ve en Apocalipsis lo que pasa, ¿no? Entonces, ninguno que lee esto desea que estar aquí, ni menos desear que otro esté en este lugar, ¿no? Porque la gran tribulación es bastante fuerte. Ahora, por lo tanto, debemos nosotros siempre cogernos de la mano de Dios y estar, Señor, siempre con Cristo Jesús a todo momento. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, mis hermanos. Estamos de vuelta aquí, yo estoy incorporándome nuevamente hoy a los matutinos, después de 1 mes y medio de una prueba, de una enfermedad que estuvimos pasando, como dijo el salmista, por el valle de la sombra de la muerte, pero gracias a Dios que estamos aquí nuevamente. Me corresponde el versículo 8, 9 y 10, y dicen de la siguiente manera: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica y le da un orden cronológico de cómo va a ser la manifestación del anticristo. Una de las cosas que nosotros estamos viviendo en este tiempo es la manifestación de la apostasía, donde el enemigo pues se ha involucrado, se ha metido dentro de la iglesia para tratar de desviar la verdad de Dios, para cambiar la doctrina, para cambiar lo establecido por Dios. Y el apóstol manifiesta pues esto que tiene que acontecer, que la manifestación de la apostasía, donde el enemigo pues se levantará y se opondrá en un espíritu de anticristo en muchas personas para que se rebelen contra todo lo que es Dios, objeto de culto. Pero vemos que aquí está la iglesia está el Espíritu Santo haciendo una obra en medio de todo esto. Y dice la palabra del Señor que hasta ahora no le es permitido al anticristo manifestarse porque hay una oposición. Está allí la iglesia, el Espíritu Santo haciendo esta obra, pero cuando la iglesia sea arrebatada, que el Espíritu Santo se lleve al pueblo del Señor allí en los aires, entonces dice aquí que se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. No teniendo oposición el anticristo para ser manifestado, él se manifestará, aquel inicuo, aquel hombre de maldad, con señales, como dice el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí el apóstol habla y le dice que este inicuo, que este hombre de maldad se manifestará y su venida será por medio de Satanás, con señales, con prodigios, con muchos prodigios mentirosos. ¿Para qué? Para engañar a las personas. Hay algo que llama la atención mucho de las personas y son las señales. Y siempre el hombre pues
va inclinado hacia las señales, le gusta ver cosas nuevas, le gusta experimentar cosas nuevas. Y este hombre, este anticristo, vendrá, su venida vendrá por obra de Satanás. Satanás le dará un poder extraordinario, sobrenatural, y hará, como dice ahí la palabra del Señor, señales y prodigios mentirosos. Y dice que con todo engaño para los que se pierden. Más adelante sigue diciendo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que no ha querido reconocer la verdad de Dios en sus vidas. Entonces dice ahí que el Señor permitirá pues que este inicuo venga con toda iniquidad, con todo engaño, para engañar a los que se pierden. A los que han creído en el Señor no estarán aquí en la tierra, estarán allá en el reino de los cielos, gozándose en las bodas del Cordero. Ayúdenos el Señor pues a cada uno de nosotros para que nosotros nos mantengamos fieles y firmes delante de la presencia del Señor, y que cuando este inicuo se manifieste en este mundo, nosotros nos estemos gozando en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté en su vida. Continuamos allí en esta carta del apóstol Pablo, segunda de Tesalónica capítulo 2, versos 11 y 12. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendito sea el Señor. Bueno, como vienen desarrollando mis hermanos acerca de este punto, ¿verdad? Acerca de la manifestación de este hombre de pecado, podemos ver allí en Hechos de los Apóstoles, bendito sea el Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, se les presentó un ángel allí a los discípulos y les dijo que este mismo Jesús que está subiendo pronto vendrá, bendito sea el Señor. Fue una alerta, ¿verdad?, que el Señor permite, y hoy día, bueno, vemos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus cartas nos habla acerca de esta alerta, bendito sea el Señor, de la iglesia, y como hablaba nuestro hermano Fran, acerca de esa manifestación, bendito sea el Señor, del hombre de pecado. Pero antes de eso tendrá que suceder algunos acontecimientos, y entre eso está la apostasía, bendito sea el Señor. No es algo que va a caer del cielo de repente. Usted está caminando por una calle, por una serie, ¡prum!, cayó de pronto el hombre. Oye, te agarré, dijo Satanás. No, es algo que se ha ido, ¿verdad?, proliferando poco a poco, ha ido penetrando en el corazón de la iglesia. Y bueno, como siempre, ¿verdad?, el que no esté velando, el que no esté allí, ¿cómo se llama?, presente siempre en la presencia del Señor, puede ser que lo alcance esta iniquidad, este ministerio. Cuánta gente hoy día no hemos visto, ¿verdad?, caminar, ¿verdad?, de una manera limpia, y de repente se echan a perder por situaciones. Bueno, por medio de esto, ¿verdad?, este espíritu que se ha de manifestar por un momento. Dice la palabra, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bendito sea el Señor. Como no creyeron al Señor, como no creyeron, ¿verdad?, a la voz de los profetas, los evangelistas, aquellos hombres de Dios, bueno, va a llegar un momento, como siempre, ¿verdad? Hay gente que todo el tiempo, no, que Dios es amor, pero Dios también se cansa de esperar, aunque la gente no lo crea. La Biblia habla en Génesis, ¿verdad?, que a Dios le había dolido en su corazón de haber creado al hombre, le dolió en su corazón, dice allí en el capítulo 6. Entonces, que el Señor nos ayude, mis amados, a reflexionar en este tiempo. Hay gente que todavía está jugando con la gracia, se ponen a medir el tiempo y ver las cosas. No, todavía el Señor no viene. Puede ser que hoy se manifieste el Señor, que Dios nos ayude. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Cómo será nuestro estatus delante del Señor? ¿Estaremos obedeciendo a la voz de Dios? Que Dios nos ayude, mis amados, a reflexionar. Usted que nos está observando, usted que nos oye, usted que nos escucha, es contigo. Es la palabra de Dios hablándote en este tiempo. Esa palabra que Pablo le llevó a esta gente a través de esta carta, hoy la manifiesta el Señor por su misericordia a través de este programa, porque el Señor quiere que nosotros alcancemos la salvación. Vendrá una manifestación de engaño terrible.
no de parte de Satanás, dice de parte de Dios, dice aquí la palabra. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, mis amados. Que el Señor nos ayude. En este tiempo se han manifestado cosas extrañas. Gente que dice, no, que la salvación no se pierde. Vamos a hacer lo que en todo lo que está en nuestro corazón, a través de todo. No, hermanos, tengamos cuidado, bendito sea el Señor. Si usted oye esas cosas por allí o se está manifestando de repente en su entorno, bueno, vamos a echarle mano, vamos a reprender, echar fuera eso en el nombre del Señor y mantengámonos en la sana doctrina, en la palabra en la cual el Señor nos ha dejado a través de sus escrituras. Dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, mis amados. Vendrá un juicio, ¿verdad?, sobre esas personas que no creyeron a la palabra del Señor. Por eso dice la palabra, solamente tenés que abrir tu oído y el Señor hará lo que tenga que hacer en tu vida. Hay cosas que de repente necesitamos, ¿verdad?, quitar de nosotros para que esa fe aumente, esa fe crezca. Bueno, pongamos cuidado a los que estamos escuchando para hacer la obra del Señor, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que al Señor le agrada. Como dice al final, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hoy día estamos pregonando esta palabra, como dijo un hombre, un evangelista inglés. Él habla acerca de esto, hermano. El evangelio se predica. Hay gente que cree, hay otra gente que no cree. El que cree, bueno, alcanzará la bendición. El que no cree será condenado. Esto no lo habla el hombre, sino lo habla la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, mis amados, a entender verdad y a visualizar las cosas del Señor y a afirmarnos más a la presencia del Señor para que no seamos engañados y no perdamos el norte del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Buenos días en este comienzo de semana. Bueno, y comenzamos bien. Comenzamos con el anticristo. Ese hombre de iniquidad, el hombre de pecado, el cual se opone a todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Ese se va a oponer contra todo credo religioso. Va a perseguir. Ya está en acción, ya está entre nosotros, ya está en la humanidad ese espíritu del anticristo. ¿Cuál es ese espíritu? Mire, todo aquel que se opone a lo que Dios manda, ese es un anticristo. Ese es un espíritu que el diablo manda sobre la gente para que se oponga a todo lo que se llame Dios, a todo lo que sea ordenado por Dios. Mire, hoy es todo lo contrario a hace unos años atrás. Yo no es que sea tan viejo, pero hace pocos años atrás había un delito que se llamaba exhibicionismo. El que se desnudaba en la calle iba preso, pero no, hoy no es un delito. Iba yo por el centro de Barcelona, de repente pasa un poco de ciclista desnudo en pelota como Dios lo trajo al mundo. Hermano, y pregunto yo, ¿y qué le pasa a esa gente? No, están protestando contra la polución. ¿Y qué tiene que ver la polución con la desnudez? En pelota por el centro de la ciudad. Hermano, ya no está tipificado ese delito como abominación, como desprecio a las reglas. Hermano, hoy lo que ayer llamábamos malo, hoy es bueno. Hoy se aplaude, no solamente, mire, la gente es libre de hacer con su vida lo que se le da la gana, pero que nos obliguen a nosotros a opinar en favor de ellos, piden la opinión y si uno le da la opinión claramente lo que dice la Biblia, entonces uno es un xenófobo, uno es un reaccionario, un anarquista. Los anarquistas son ellos que no respetan nada de la ley de Dios. Es terrible, ese es un espíritu que está metido y va a venir una persona donde va a estar todo ese poder, así como Cristo vino por obra y gracia del Espíritu Santo, así va a venir este espíritu sobre una persona. Dice que va a venir por obra de Satanás. Fíjate, con respecto a Cristo dice obra y gracia del Espíritu Santo, pero con Satanás no dice obra y gracia, sino porque gracia es un regalo y nadie va a regalar una maldición.
Esa es una maldición lo que va a caer sobre la humanidad cuando venga este personaje que va a establecer un gobierno mundial. Hermanos queridos, es obra de Satanás. El diablo siempre que quiere imitar las cosas de Dios, así como Cristo vino por obra y gracia del Espíritu Santo, así va a venir un personaje por obra de Satanás. Satanás va a venir encarnado en esa persona y oye, le va a ser dada lengua de sabio para engañar a la gente. Pero a los creyentes, no se preocupen los creyentes que no van a ser engañados, porque nosotros hemos creído al Señor y ese engaño, ese poder de engaño va a ser dado para que aquellos que no creyeron al Evangelio, mire, hoy se está predicando el Evangelio por todo el mundo, por todos los rincones de la tierra. Y si usted no cree, mañana cuando venga el anticristo, a ese sí le va a creer, ese sí los va a convencer. Entonces van a decir paz y seguridad, este hombre sí vale, este es un Dios. Mira, hoy llaman a Dios a cualquier cosa. Por ahí Messi metió un gol y decían, ¿quién ha visto a Dios? Aquí está Dios, Messi es Dios. Ay Señor, reprenda al diablo. A Maradona, un borracho drogadicto, que Dios tenga misericordia de él, porque es un hombre que negó la existencia de Dios. Le hicieron una capilla allá en Buenos Aires para adorarle como a Dios, la religión de Maradona. Qué terrible, qué poco sentido común tiene la gente de hoy, qué vacío están cuando nosotros vemos las cosas que son capaces de hacer los hombres. Se ha perdido el pudor. Tenemos programas ya públicos de televisión donde se reúnen cantidades de gente, escogen, le hacen casting y los meten en una isla donde hacen barbaridades públicamente, los meten en una casa donde a veces entran con su pareja y allí terminan practicando sexo con una persona. Esto, mire, si se levanta Sodoma y Gomorra, juzgaría a las naciones de hoy en día, mis amados hermanos, porque es terrible lo que estamos viviendo. Ya está el misterio de la iniquidad manifestado. El ministerio de la iniquidad está manifestándose por todos lados, el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio. Ya hay países que quieren despenalizar el adulterio como motivo de divorcio, o sea que no está penalizado. Es terrible lo que estamos viviendo, el ministerio de la iniquidad. ¿Por qué no se manifiesta totalmente? O sea que hay todavía una parte de esta cara satánica que es peor que la que estamos viendo, pero no se puede manifestar porque hay algo que lo detiene y dice aquí que nosotros sabemos que lo detiene. Bueno, está sencillo, lo que lo detiene es que aquí hay una iglesia del Señor. La iglesia del Señor no permite que el diablo se sobrepase porque está predicando, así que debemos predicar. Iglesia del Señor, debemos predicar lo que es justo, lo que es bueno, lo que es digno. No debemos dejarnos doblegar por los ideales cuando están tratando de enseñar a nuestros niños. Antes se jugaba la pedrastía, pero hoy están pidiendo esos vagabundos metidos en la política que se le permita a los niños disfrutar del sexo con los mayores. Eso es diabólico, eso es el espíritu del anticristo. Es terrible lo que estamos viviendo, pero todavía faltan cosas peores. Solamente que hay alguien que lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo, que está trabajando con la iglesia, está trabajando con la humanidad para que se vuelvan a Dios los escogidos, los llamados de Dios. Así que si tú me estás escuchando en esta mañana o de noche allá al otro lado del océano, quiero decirte que debes aprovechar la oportunidad porque tu tiempo se acaba. Escapa por tu vida, no mires atrás y prepárate
para encontrarte con Dios. Así como en el principio el diablo quiso subir al trono, era un ángel precioso, hermoso, más hermoso que los demás ángeles, era un arcángel. Y él dijo, subiré a lo alto donde está el trono de Dios, me sentaré en su lugar y seré semejante a él. Pero cuando pensó esto, fuego de Dios cayó del cielo sobre él y le convirtió en un espanto. ¿Tú has visto cuando una persona se quema? Cuando una persona se le achicharra, es como quien le pone fuego a una vela, se va derritiendo y deformando, la carne se va derritiendo, la persona se va deformando. Así el diablo se deformó de ser un precioso ángel, se convirtió en un espanto. Y Dios le dijo, hermoso eras en todos tus caminos, hasta el día que se halló en ti maldad. Ahora espanto serás a todas las naciones y jamás dejarás de ser. Así que el diablo se ha convertido en un espanto por donde quiera que va matando, destruyendo, oponiéndose a todo lo que se llame Dios. Así que no te sorprenda que en tu casa te aborrezcan cuando le entregas tu vida al Señor. No te sorprenda que te aborrezcan en el trabajo, en la universidad. No te sorprenda, porque el diablo se opone a todo lo que viene de parte de Dios. El diablo se le mete a la gente para presentar oposición contra el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude para estar preparados para aquel día. Vivamos cada día como si fuera el último día y preparémonos para el encuentro con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 13, todo eso era por encimita lo que los hermanos explicaron. Yo quería meterme, no podía pasar desapercibido por aquí de este capítulo tan completo y tan actualizado. Oye, tenía que decir algo. Pero el versículo 13, que es el que me toca a mí, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Damos gracias a Dios por los que están creyendo. Damos gracias a Dios por los llamados. Damos gracias a Dios por los que obedecieron al Evangelio. No dejemos de predicar. Usemos todos los medios a nuestro alcance. Tenemos ahora estos medios, las redes, tenemos la televisión, tenemos la radio. Vamos a usar todos los medios a nuestro alcance para predicar el Evangelio. Jesucristo dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Es necesario que nosotros levantemos al Señor. Damos gracias al Señor. Damos gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Dios puso su mano sobre ti. Hay personas que dicen, bueno, solamente los escogidos son los que van a venir al Señor. Yo creo que el Señor le da la oportunidad a todos en el nombre de Jesús. ¿Y por qué entonces Él llama a los escogidos desde antes de la fundación del mundo? Porque el Señor sabe los que van a creer, porque el Señor tiene tanto conocimiento, es tan profundo, Él es eterno, Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Mis amados hermanos, por eso el Señor sabe quién se va a salvar y por eso podemos decir que nos escogió desde antes de la fundación del mundo por medio de la fe. Hemos creído en el Señor, así que amigo que me estás escuchando, créele al Señor, cree en la palabra del Señor y tú serás salvo. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó a través del mensaje del evangelio. La palabra evangelio ya nos dice claramente cuál es el contenido de ese mensaje. La palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia?
Siempre las buenas noticias son actuales, pues está de actualidad. Cristo vino al mundo. Nadie subió al cielo, nadie vio jamás a Dios, pero Él descendió del cielo. Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo para reconciliar al mundo consigo mismo. Así que nosotros hemos creído en ese evangelio. Vosotros habéis creído en ese evangelio. Y Jesucristo oró no solamente por los apóstoles, sino por los que habían de creer por la palabra de ellos. Así que sigamos predicando, porque el Señor, también esa oración del Señor nos alcanza a nosotros. Que el Señor bendiga a aquellos que han de creer por la palabra de nosotros hoy, la predicación del evangelio. No cambiemos el evangelio, no disfracemos el evangelio, no torzamos el evangelio para nuestra perdición. La Biblia dice que si un ángel de luz viniera con otro evangelio, el tal es anatema. Así que no cambiemos lo que Dios nos ha enseñado en el nombre de Jesús de Nazaret. El versículo 15 dice así que, hermanos, está firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Está firme en la doctrina, la enseñanza que hemos recibido. Pablo le recomendó a Timoteo, le escribió una carta diciéndole: hijo mío Timoteo, vela por ti mismo y por la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Mis amados hermanos, nosotros no debemos fiarnos de nosotros mismos. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo por carne, se apoya en su propia prudencia. Hay gente que se ha desviado del evangelio y han inventado su propia religión. Allí están los testigos de Jehová. Cuando Carlos Russell, un libre pensador, comenzó a hablar de que Cristo venía en esos días, hace más de un siglo, que este hombre empezó a decir, puso fecha, la gente vendieron sus propiedades, se fueron a un lugar en el campo a esperar la venida de Cristo, y Cristo no vino. Perdieron todo lo que habían tenido porque lo vendieron y algunos lo regalaron. ¿Y qué consecuencia trajo? Aparentemente se desintegró esa religión. Cada uno agarró por su camino. Pero después este hombre mentiroso, Carlos Russell, dijo que sí, que Cristo había venido y que se había sentado en su trono y había establecido su trono en la tierra y que ya estaba gobernando los 1000 años. Qué mentira más grande del diablo. Cuando Cristo venga a gobernar la tierra por 1000 años, será un reino de paz. No habrá guerra, no habrá violencia. Las armas de guerra se convertirán en instrumentos de trabajo. Será un milenio de paz. El desierto florecerá. El buey será apacentado con el león. No harán daño en toda la tierra. Será un gobierno de paz. Pero nosotros no vemos eso. Estos 100 años desde que esa gente apareció con esa doctrina, se han levantado 2 guerras mundiales, la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial. Es tremendo, mis amados hermanos, el engaño del diablo. Así que velemos, no nos dejemos engañar. Somos llamados del Señor, somos escogidos del Señor, conocemos la palabra. El Señor no nos deja en la ignorancia, ya vosotros lo sabéis. Dice aquí la palabra que vosotros lo sabéis, porque el Señor va a abrir tu corazón para que entiendas la palabra. Así que no te desvíes de la doctrina que has recibido, tanto por palabra como por carta. Esas cartas que escribieron los apóstoles están aquí recopiladas en el canon de la Biblia para nuestra edificación. No nos desviemos. Desde los tiempos de Pablo la gente está padeciendo, hermano, confusión y apostasía. Hubieron unos que se levantaron a predicar que ya no había más resurrección, que ya la resurrección se había efectuado. ¿De dónde sacaban eso? Se basaban allá que el Cristo, el día que murió,
resucitaron muchos santos que habían muerto y salieron a la ciudad cuando Cristo resucitó. Entonces decían, esa es su resurrección y no hay más. Pero no, esa era la primicia. Después viene la gran resurrección cuando el Señor venga con la trompeta y haga sonar su trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y nos levantaremos al final de la trompeta. Preparémonos para el encuentro con Dios. Prepárate para encontrarte con Dios. Nos recomienda Pablo que estemos firmes y que retengamos la palabra. Y el mismo Jesucristo, versículo 16, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Este es el deseo, ya Pablo terminando de escribir su carta, que el mismo Jesucristo y el Dios y Padre de todo os confirme y os afirme en el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Allí es lo que estás haciendo, que el Señor te confirme. Cuando una persona lo está haciendo bien, se le confirma en un cargo, se le confirma en un lugar, se le afirma en un lugar. Así que en el nombre del Señor, procura hacerlo bien delante de Dios y delante de los hombres. Vive la palabra, no solamente hables la palabra, sino que vívela. Así hablad y así haced como los que habéis de heredar la vida eterna. Así que en este momento yo hago la oración, invito a los que se van a entregar al Señor. Antes de que estas cosas sucedan, el Señor va a salvar mucho pueblo. Así que en este momento da el paso. Toma tu decisión y entrégale tu vida a Jesucristo. Allí donde estás, cierra tus ojos, pon tu mano derecha en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para entregarte mi vida. Soy un pecador y lo sé. Pero hoy me arrepiento. Perdona mis pecados, Señor. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo. Tú eres mi Padre. Soy tu pueblo. Y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga